Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Pregunta: ¿cuándo se cree nuestra sociedad basada en el amor 5D? ¿Seguiremos viviendo en esta tierra pero ya no en esta sociedad basada en la separación 3D? Si es así, sé que será una buena sensación, pero ¿qué tal la higiene? ¿Vamos a seguir usando nuestro cepillo de dientes para limpiar nuestros dientes o usar nuestro champú sobrante que usamos en 3D? Gracias por cualquier respuesta que me puedas dar. Te quiero demasiado. Esto es Akan hablando. Muchas gracias por sus preguntas. Yo también te quiero. En este momento, en realidad hay 3 posibilidades principales aún abiertas. La más probable es que una vez que la mayor parte de la humanidad alcance la conciencia amorosa de 5D, permanecerás viviendo en la Tierra. Sin embargo, la sociedad y las personas en ella simplemente serán mucho más amorosas. También los extraterrestres benévolos caminarán entre ustedes y son bienvenidos a visitarnos en nuestros planetas o naves. En cualquier momento que lo deseen, a muchos de nosotros nos encantaría conocer a nuestros hermanos y hermanas de la Tierra. Podemos compartir mucho con ustedes, tanto en términos de historias como de historia, tecnología y espiritualidad. También podemos aprender mucho de ti, porque muy pocos de nosotros hemos pasado por lo que tú has pasado. Tenemos mucha curiosidad por escuchar cómo ha sido eso para ti y realmente creemos que tienes mucho que enseñarnos. También nos encantaría divertirnos contigo. Nos encantaría experimentar tu música en la vida real. Algunos de nosotros en realidad tenemos terrícolas específicos que han observado y a quienes les encantaría conocer y hacerse amigos o tener una relación romántica, si los terrícolas también lo quieren. También hay algunos excelentes alimentos y bebidas que nos encantaría compartir con ustedes, y su planeta está repleto de alimentos que nos encantaría probar. Además, aún no has visto nuestros movimientos de baile. Otra posibilidad es que los terrícolas sean invitados por un tiempo a bordo de nuestras naves, y luego sean invitados a establecerse en otro hermoso mundo no terrestre. Una tercera posibilidad es una mezcla de las dos. Los terrícolas más amorosos permanecen en la Tierra. El resto son invitados a nuestros barcos y luego son invitados a establecerse en otro mundo. ¿Cuál de estos va a suceder? Depende de las elecciones que hagan los terrícolas y de las elecciones que Gaia haga, si es posible. Nos gustaría que tantos terrícolas como sea posible puedan vivir en paz, amor y armonía en la Tierra, con una invitación abierta a visitar cualquiera de nuestras naves y mundos cuando lo deseen. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos de aquí para allá? Probablemente sepas mejor que yo, que muchas personas actualmente no son muy compatibles con vivir en un mundo basado en el amor. No te juzgo por esto, muy bien podría haber resultado como una persona de servicio a sí mismo si yo mismo hubiera nacido en la Tierra. El nivel de conciencia de los terrícolas está aumentando muy rápidamente, incluso de maneras no visibles, y estamos muy satisfechos con su progreso. Esto te hace cada vez más compatible con vivir en una civilización basada en el amor todos los días. Dicho esto, si consideramos un escenario en el que el nivel de conciencia de los terrícolas dejó de aumentar tan rápido, podría ser la mejor solución invitar a algunos o todos los terrícolas directamente a nuestras naves para que podamos curarlos directamente y esperar que se inspiren cuando vean cómo es nuestra sociedad basada en el amor. Sin embargo, una trampa de simplemente irradiarte y curarte y ponerte en una sociedad basada en el amor, es que esto podría no pegarse, una vez que los terrícolas estén fuera de las naves y estén entre los terrícolas nuevamente. Preferimos un escenario de crecimiento más orgánico, donde el nivel de conciencia de la humanidad siga creciendo como está actualmente, y la sociedad de la Tierra simplemente evolucione hacia una basada en el amor 5D, y en algún momento podamos aterrizar abiertamente y caminar entre ustedes. Otra trampa es, necesitamos pedirte permiso para irradiarte, con el fin de no violar tu libre albedrío.
¿Qué sucede con las personas que rechazan nuestra invitación a subir a bordo de nuestras naves y que tampoco son compatibles con una sociedad basada en el amor en la Tierra? O si estás evolucionando bastante rápido pero no muy rápido, tal vez sea mejor hacer que los terrícolas que están listos construyan una sociedad basada en el amor en 5D en la Tierra e inviten a una parte de los otros terrícolas a nuestras naves. Pero, de nuevo, esto podría no pegarse. Idealmente, todos los terrícolas juntos construyen una sociedad 5D en la Tierra. Además, podría suceder que Gaia en algún momento decida hacer algo que va a causar tales inundaciones que casi todos en el planeta van a morir, lo que obligaría a nuestra mano en el escenario de invitar a todos los terrícolas a nuestras naves. En este caso, se le invitará claramente a nuestros barcos antes de que eso suceda. Este es un escenario muy dramático. Pero si sucede, recibirá una invitación oportuna a nuestros barcos. En cuanto a la higiene, consideraríamos que casi toda su agua y sus alimentos están contaminados. Si sigue comiendo alimentos contaminados en 5D, deberá cepillarse los dientes o arriesgarse a caries dentales. Sin embargo, también tendrás disponibles alimentos deliciosos y saludables que no requerirán cepillarse después. No me cepillo los dientes ni hago algo equivalente a eso. Tampoco uso champú. No necesito eso para tener lo que considerarías un cabello perfecto. ¿Y tampoco mis hermanas y hermanos? En este momento su cuerpo contiene una gran cantidad de toxinas y daños. Una vez que sus cuerpos estén curados, eso ayudará mucho. Mantenernos limpios es bastante fácil para nosotros porque normalmente usamos trajes muy útiles que se cuidan a sí mismos y también cuidan nuestros cuerpos. Nuestras mujeres en edad fértil todavía tienen sus ciclos mensuales, aunque esos son mucho menos incómodos, además de que sus trajes también ayudan allí. De hecho, consideramos que esos ciclos son una bendición y una fuente de poder, porque inherente a ellos es una invitación y un recordatorio para ir hacia adentro, o hacia adentro junto con una pareja de hermanas, y luego hacia afuera. Además, esos ciclos ayudan a conectar a las mujeres con la naturaleza. No te juzgamos, pero algunas personas en nuestra sociedad se horrorizaron al saber que obligas a las mujeres a trabajar durante la parte interna de su ciclo mensual. Sin embargo, para poner eso en contexto, no obligamos a nadie a trabajar, independientemente del género. Muchas tareas están automatizadas y hay muchos voluntarios para las pocas cosas que deben hacerse. Así que reconozco que estoy hablando desde una perspectiva privilegiada aquí. Consideramos que las mujeres son más poderosas que los hombres. No es más valioso. La sociedad solo prospera si los hombres y las mujeres están en su poder y trabajan juntos y ambos tienen voz y voto en cómo deberían ser las cosas. Pero sí, más poderoso. Soy un hombre de mente práctica, sin embargo, las cosas en las que me especializo y contribuyo no son tan poderosas o tan importantes como lo es el amor. Mis hermanos y hermanas disfrutan tomando baños y duchas, porque el agua que fluye tiene un efecto calmante y energéticamente limpiador. Además, a menudo podemos encontrar a alguien que nos guste, ya sea platónicamente, sexual o románticamente, para bañarnos o ducharnos con nosotros. Esto es bastante fácil en una sociedad donde todo lee la energía y las mentes de todos todo el tiempo, por lo que las intenciones y deseos de todos son claros. A nadie se le ocurriría hacer algo que el otro no quiere, porque sentiríamos su incomodidad o dolor. Las personas que nos rodean también aman a todos y a todo, siempre y cuando no dañe directamente a otro. Esto significa que no sentimos vergüenza, lo que significa que no nos importa que nuestras mentes estén siendo leídas todo el tiempo. No tenemos un concepto de privacidad. Una reacción típica de nuestro tipo al aprender sobre el concepto de privacidad es: ¿por qué? ¿No es eso solitario? Espero que esto ayude. Gracias por su pregunta. Agradecí la oportunidad de hablar con ustedes. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar. Tu hermano estrella, Akan,
Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.